Entonces, a ver, en un par de minutos empezamos. Voy a presentarlo hasta que ya estén todos. Ya. En un par de minutos empezamos, chicos.
Ya. Ya, chicos, vamos a empezar. Vamos a ver el día de hoy el tema de falla cardíaca. El examen va a ser al final, chicos. Al final voy a coordinar con la delegada para que puedan entrar a la plataforma de la universidad y por ahí puedan dar el examen. ¿Ya? Entonces vamos a empezar. A ver, entonces, ¿qué es falla cardíaca? ¿Qué se acuerdan de falla cardíaca? A ver, pueden levantar la mano, o si no yo los voy llamando. ¿Alguien voluntario que quiera mencionarnos qué es falla cardíaca? A ver, Fernando. Es cuando el corazón no tiene la capacidad de bombear la sangre suficiente para la demanda del cuerpo, del que pide para su gasto, ¿no? No, que el corazón tiene la capacidad para bombear. Bueno, eso sería, digamos, como que la función en sí del corazón, ¿no? Pero, ¿qué es falla cardíaca? ¿Zoila? Es cuando existe alguna injuria o alguna anoxia que impide el normal funcionamiento del corazón. Ya, Zoila nos ha dicho algo muy importante, nos está mencionando que hay un mal funcionamiento del corazón, o sea que hay una anoxia que está condicionando a que el corazón funcione mal. Ya, digamos como que en términos explícitos sería eso, pero ¿qué más? ¿Qué más podríamos decir? A ver, levantó también la mano Kevin. Sí, doctora, buenas tardes. Bueno, cuando hablamos de falla cardíaca hablamos de un conjunto de síntomas y signos característicos que van a causar una anomalía tanto estructural como funcional, y esto va a producir tanto un aumento de presiones y también la disminución del gasto cardíaco, ¿no? Ya, entonces ya Kevin nos está mencionando que es la presencia de síntomas y signos, ¿no? De síntomas y signos. Alguien más levantó su mano, me parece, Ariana, si no me equivoco. Sí, doctora, yo creo que es más cuando el corazón pierde la capacidad de bombear sangre adecuadamente. Así, y con eso provoca una deficiencia de oxígeno y nutrientes en los tejidos o órganos, puede ser. Así es. La presencia de estos signos y síntomas que se va a condicionar por alguna etiología en sí, va a conllevar a una disfunción del corazón. Pero como bien lo han mencionado, esta presencia de signos y síntomas lo que nos va a indicar es que estamos ante un síndrome, ¿cierto? Entonces, la presencia de signos y síntomas condicionan a un síndrome. Entonces, la definición en sí de falla cardíaca ha pasado acá en las diferentes guías, ¿no? En la guía americana del corazón, en la guía europea. La definición básicamente concluyen en que la falla cardíaca es un síndrome porque va a ser un conjunto de signos y síntomas que van a estar condicionados por una alteración estructural como funcional del corazón. O sea, hay dos problemas en sí. Hay una alteración de la función del corazón y también de la estructura del corazón. Por lo tanto, si la falla cardíaca es un síndrome en sí, entonces su diagnóstico vendría a ser de forma clínica, ¿no? Entonces, clínicamente yo puedo sospechar que un paciente está en falla cardíaca. ¿Cuáles serían estos signos y síntomas que tiene que tener el paciente para sospechar que que el paciente está en falla cardíaca? Disnea, doctor. Disnea. Uno de ellos es disnea. ¿Qué más? Criterios de Framingham, doctora. Ortopnia,
nos han mencionado criterios de Framingham, sí, antiguamente se hablaba de los criterios de Framingham, vamos a ver que hay criterios mayores, menores, si bien es cierto, hoy en día, antes tenía que haber presencia de 2 criterios mayores más menores para poder definirlo, pero hoy en día no es necesario, o sea, sí tienen que estar presentes, pero no en esa, digamos, no en esa presentación de que sean 2 mayores más 1 menor, no tanto así, pero sí tienen que estar presentes signos y síntomas, ¿no? Entonces, nos han mencionado disnea, ortopnia, ¿qué más? ¿Qué más, chicos? Hay varios signos y síntomas que nos van a hacer sospechar de falla cardíaca. ¿Qué más? Edema agudo de pulmón. ¿Edema en extremidades? Edema en los miembros inferiores, está bien. Kevin nos mencionaba edema agudo de pulmón. Esto vendría a ser, más que nada, no tanto un signo en sí, sino una enfermedad ya, ¿no? En el edema agudo de pulmón, que es una consecuencia de la falla cardíaca, puede ser. Ajá. Lo que va a haber a nivel pulmonar es, Jocelyn. No, doctora, iba a mencionar otro criterio. Ajá, a ver, crepitantes, doctora. De ingurgitación yugular. Ingurgitación yugular. Kevin nos dice crepitantes, eso sería un signo, ¿no? Entonces, cuando ya llega el edema agudo de pulmón, eso ya es una enfermedad que sí, la falla cardíaca va a producir congestión pulmonar, que lo vamos a identificar por la presencia de crepitantes, y esto puede llegar a un edema agudo de pulmón. Ajá, Diego. Sí, doctora, mencionar que ahora se utilizan también los criterios de Boston, que son un poco más contemporáneos. Ajá, muy bien, Diego. ¿Y cuáles son esos criterios? Pues se dividen en la historia clínica, examen físico y radiografías de tórax, ¿no? En radiografías podemos ver edema pulmonar alveolar, también derrame pleural, pues también redistribución del flujo a las zonas superiores, y en lo que corresponde a examen físico podemos ver la frecuencia cardíaca por encima de 100, o sea, taquicárdico, crepitantes, sibilancias y también un tercer ruido cardíaco. Finalmente, en la categoría de la historia está pues lo que ya han mencionado mis compañeros, que son la disnea en reposo o la ortopnea, y pues también disnea paroxística caminando en llano y disnea al esfuerzo. Muy bien lo que nos menciona Diego, y justo a ese punto es al que quiero llegar. Hemos hablado de que la falla cardíaca es un síndrome que debe estar conformado por signos y síntomas de todos los que ustedes han mencionado. Sin embargo, acá tenemos una definición ya en la diapositiva que estoy presentando. Es una definición universal de falla cardíaca, donde nos menciona que tiene que estar presente este síndrome, presencia de signos y síntomas, pero que tenemos que corroborarlo por al menos uno de los 2 siguientes, lo que nos estaba mencionando Diego en estos criterios. Uno de ellos es la evidencia objetiva de que hay presencia de congestión pulmonar, ¿no? O sistémica, o la elevación de péptidos natriuréticos. Entonces, no solamente es suficiente que esté la clínica, sino tenemos que corroborarlo por estos 2 procesos. Una evidencia objetiva de presencia de congestión, que lo podemos hacer a través de lo que nos mencionaba Diego, una radiografía simple de tórax, lo podríamos hacer. Incluso podríamos utilizar otros estudios como un ecocardiograma, por ejemplo, ¿no? Y lo otro que nos ayudaría a confirmar sería la elevación de los péptidos natriuréticos, ¿no? Entonces, la falla cardíaca, como bien lo han mencionado, va a ser producto de una disfunción del corazón, porque va a haber un cambio en su estructura del corazón, ¿no? O puede haber un cambio en la función del corazón, ¿no? Entonces, vamos a avanzar. Cuando hablamos de cambios a nivel de la estructura del corazón, ¿qué cambio se puede estar dando para que se produzca esta falla cardíaca? ¿Qué cambios a nivel estructural se pueden dar? Una hipertrofia, doctora. Una hipertrofia del ventrículo izquierdo, por ejemplo, ¿no? ¿Y por qué puede ser esta hipertrofia a nivel ventricular? Por una estenosis de la aorta.
Ya, una estenosis aórtica, si cada vez progresa de leve y se vuelve más severa, el ventrículo izquierdo va a tener que contraerse cada vez más para poder eyectar la sangre del ventrículo izquierdo hacia la aorta, y esto va a condicionar a que se dé una hipertrofia a nivel del ventrículo izquierdo. ¿Sí, Daniela? Eso también se puede analizar por el flujo de eyección, ¿no, doctora? El FEBI. Exacto. Entonces ahí, miren, en esta primera diapositiva vamos a hablar muchas cosas que vienen más adelante, chicos, pero vamos a ir haciendo la unidad de todos los criterios que tenemos que tener en cuenta. Por lo tanto, si mi ventrículo izquierdo está aumentado de tamaño, ahí está hipertrófico debido, pongámosle, a una estenosis aórtica, como han mencionado, pero hay más causas por las cuales el ventrículo izquierdo se puede hipertrofiar. Una posibilidad es la estenosis aórtica. Si mi ventrículo izquierdo tiene que hacer más fuerza para poder eyectar, pero hay una estenosis severa, por lo tanto la eyección del volumen de sangre del ventrículo izquierdo hacia la aorta va a estar disminuido. Y ahí viene el punto que nos menciona Daniela. ¿Cómo podemos nosotros identificar eso? A través de la fracción de eyección. Por lo tanto, para yo poder medir la fracción de eyección, ¿qué examen necesito? ¿Qué examen debería hacerle a todo paciente con falla cardíaca? Un ecocardiograma. Es necesario, todo paciente, primero clínicamente, si yo sospecho de una falla cardíaca, dice ahí, hay que confirmarlo por dos puntos principales: la elevación del péptido natriurético y la radiografía de tórax para evidenciar congestión, ¿no? Pero para poder valorar a qué se debe esa falla cardíaca, hemos dicho que son dos problemas, puede ser estructural o funcional. Entonces, si yo quiero valorar la parte estructural del corazón, debo de realizarle un ecocardiograma. Ahí voy a poder ver si el ventrículo está hipertrófico, si el ventrículo está dilatado también. Voy a poder evidenciar si quizás la válvula está alterada, hay una estenosis o una insuficiencia. Entonces, todo paciente con una sospecha de falla cardíaca debo de hacer un ecocardiograma para poder valorar la parte estructural y que me va a conllevar a una alteración funcional del corazón. Y eso lo puedo medir a través de la fracción de eyección. Entonces, es necesario pedir un ecocardiograma, ¿no? Entonces, vamos a ver de qué, avanzamos, que... Han mencionado, hay diferentes signos y síntomas, han dicho en sí bastante, algunos, pocos nada más, han mencionado ustedes la disnea, la ortopnia, ¿no? Han mencionado ingurgitación yugular. Sin embargo, vamos a ver que hay diferentes signos y síntomas asociados, como por ejemplo la disnea paroxística nocturna, la sensación de fatiga que presenta el paciente, edemas en miembros inferiores, reflujo hepatoyugular. Al momento de examinar a un paciente que sospecho de falla cardíaca, ¿qué puede tener? Puede haber taquicardia, puede haber una arritmia cardíaca, puede haber presencia de un tercero o de un cuarto ruido cardíaco. Bueno, ya lo dijimos, reflujo hepatoyugular, puede haber cardiomegalia, el paciente puede tener a nivel pulmonar crepitantes pulmonares, lo que me estaría indicando presencia de congestión pulmonar, ¿no? También el paciente puede tener taquipnia, hepatomegalia, porque vamos a ver ahora que la falla cardíaca puede dar un compromiso del lado izquierdo o derecho del corazón, y dependiendo de esto son los síntomas que se van a presentar. O sea, son muchos signos y síntomas los cuales nos harían sospechar de un paciente para falla cardíaca. Entonces, si vemos en la primera parte celeste, donde nos dice presencia de signos y síntomas de falla cardíaca, tenemos varios. Por lo tanto, podríamos nosotros solamente examinando y entrevistando al paciente plantear un síndrome de falla cardíaca. ¿Cómo lo confirmaremos? ¿No? Con la presencia de péptido natriurético, elevación de ellos o una prueba de imágenes.
¿Por qué se elevarían los péptidos natriuréticos? ¿Por qué? ¿Por qué se elevarían en falla cardíaca el péptido natriurético? ¿Por qué? Como compensación debido a la remodelación cardíaca que está viendo. Exacto, ¿no? A ver, Seila. Sí, doctora, porque hay daño a nivel de las células, de los miocitos. Uh-huh. Estos miocitos, al verse alterados, digamos, si nos ponemos en un supuesto de un paciente que se ha infartado, que ha tenido un infarto al corazón, va a haber una alteración en los miocitos. Como respuesta de esta alteración, va a haber una alteración de los biomarcadores, que son los péptidos natriuréticos, y estos van a empezar a producirse en mayor cantidad para poder compensar el daño que está presentando del infarto. Sin embargo, la presencia de estos péptidos natriuréticos va a conllevar a lo que mencionó una de sus compañeras, me parece Jocelyn, va a dar una remodelación cardíaca. Y lo voy a mencionar ahora, más adelante vamos a ver el tratamiento, pero justamente ahí va dirigido el tratamiento. Esta remodelación cardíaca, si se perpetúa, va a condicionar a la falla cardíaca. Entonces, los fármacos están indicados para poder detener esta remodelación. Entonces, es importante que a todo paciente que hemos sospechado de falla cardíaca le podamos dosar péptido natriurético. Vamos a ver que dentro de los péptidos natriuréticos hay diferentes tipos, ¿no? Y lo ideal es que podamos usar el ProBNP, que es más específico para falla cardíaca, porque también estos se pueden elevar en otras patologías, ¿no? Ahora lo vamos a ver. Entonces, los valores en sí van a depender del laboratorio donde lo estamos dosando, pero estamos manejando, hay valores para a nivel ambulatorio y pacientes que están hospitalizados, ¿no? Un ProBNP mayor a 125 a nivel ambulatorio nos indicaría que hay una elevación de ellos para falla cardíaca y mayor a 300 para los que están hospitalizados. Vamos a ver, como les mencionaba, que hay algunos factores que condicionan que también se eleven los péptidos natriuréticos. Entonces, su elevación no es 100% decir que es falla cardíaca, ¿no? Como, por ejemplo, van a ver el síndrome coronario agudo. O sea, si un paciente se acaba de infartar, va a condicionar a que estos péptidos estén elevados, ¿no? Paciente que ha tenido un embolismo pulmonar o que tiene hipertensión pulmonar, pacientes con anemia, con sepsis, ¿no? Miren, en esta fila de acá, pacientes con sepsis, ¿no? Regurgitación mitral, van a condicionar una elevación de los péptidos natriuréticos, ¿no? Por eso es importante pedir el péptido natriurético BNP, que es el más específico, ¿no? Y basarnos en la clínica del paciente, ¿no? En la presencia de signos y síntomas. Pero hay otras condiciones que generan que los péptidos salgan bajos, como por ejemplo uno de ellos es la obesidad, la pericarditis, el taponamiento pericárdico, condicionan a que estos valores salgan disminuidos. Va a depender también mucho de la edad. También vamos a ver a mayor edad, mayor elevación de los péptidos natriuréticos, justamente por los cambios a nivel celular que se da por producto de la edad también. Entonces, a mayor edad, los valores tienen que ser mayores para considerarse positivos, ¿no? Entonces, ahora ustedes cuando están haciendo las prácticas, pues si ven un paciente con falla cardíaca, revisen los exámenes, ¿no? Si se verifica que hay un ProBNP elevado. ¿Cómo puedo evidenciar que hay congestión? Ese es el otro punto importante que tenemos que determinar a través de estudios de imágenes. Puedo hacer una radiografía simple de tórax donde voy a evidenciar la presencia de congestión, ¿no? Puedo hacer un ecocardiograma también, igualmente, para poder visualizar cómo está la fracción de eyección, si hay algunos cambios en el corazón, y pruebas hemodinámicas como un cateterismo cardíaco, ¿no? Para poder determinar si hay alguna alteración estructural a nivel de las arterias, ¿no? Entonces,
vamos a ver que el diagnóstico en sí es bastante sencillo, por así decirlo, porque está basado sobre todo en la clínica, ¿no? Y en esta diapositiva les presentaba cómo estaba la relación en cuanto a lo que era la sensibilidad y especificidad de la presencia de estos signos y síntomas, ¿no? Por ejemplo, tenemos la ortopnia, que es sensible, tiene una sensibilidad del 86%, o sea, quiere decir que si mi paciente tiene ortopnia, altamente, tiene un 86% de sensibilidad que sí sea una falla cardíaca, ¿no? Y un 14% que no lo sea también, ¿no? Entonces, vamos igual a ver, por ejemplo, en el caso de un tercer ruido cardíaco, tiene una sensibilidad también ligeramente alta del 62%, ¿no? El reflujo hepatoyugular también es alto, tiene un 83% de sensibilidad, ¿no? Y vamos a ver a través de un ecocardiograma, por ejemplo, también tenemos otros signos que nos hagan sospechar que hay falla cardíaca, como la regurgitación tricuspidia o la regurgitación mitral también, ¿no? Pero miren, clínicamente hay varios signos y síntomas que tienen una sensibilidad alta, por lo tanto, esto corrobora por qué el diagnóstico en un principio es clínico de falla cardíaca, ¿no? Pero como ustedes han visto, estamos mencionando varios signos y síntomas que también pueden estar presentes en otros problemas que no sea falla cardíaca, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál? Por ejemplo, puede haber disnea, ¿no? Y puede haber disnea, ortopnia, puedo sospechar de falla cardíaca, sí, altamente, pero también hay otras patologías, puede haber edema también y sospecharé de falla cardíaca, pero hay otras patologías que nos hacen que debemos de descartar o de por lo menos tenerlas en cuenta como un diagnóstico diferencial. Como por ejemplo, ¿qué otra patología más me puede dar disnea y edemas, por ejemplo? La congestión pulmonar. Claro, o sea, congestión pulmonar puede haber en falla cardíaca y puede haber en otra patología también. Falla renal. Que no sea algo cardíaco. Sí, cirrosis hepática. Una cirrosis hepática, por ejemplo. La cirrosis hepática, el paciente puede tener edemas también. El paciente puede tener disnea también, porque si esta cirrosis está en un estadio avanzado y tiene una hipoalbuminemia severa, el paciente puede empezar a hacer derrame pleural, ¿no? Si el paciente, digamos, tiene una falla hepática muy avanzada, también el paciente puede tener ascitis, esto va a desplazar el diafragma y el paciente empieza a tener disnea también. Entonces, miren, diagnóstico diferencial de signos y síntomas que sospechamos falla cardíaca, también está la cirrosis hepática, ¿no? ¿Cómo lo diferenciaré? Porque pues la cirrosis va a tener otros signos y síntomas, como por ejemplo ictericia, circulación colateral, ¿no? Palma hepática, ¿no? Otros más que me hagan inclinarme a que este sea un problema a nivel hepático. ¿Qué más? ¿Qué otro más tenemos que tener en cuenta como diagnóstico diferencial ante un paciente que yo digo, sí, tiene edema, disnea, puede ser falla cardíaca, pero puede haber otra, debemos de descartar otra patología? ¿Cuál sería? Hipertensión pulmonar, doctora. La hipertensión pulmonar, sí, también podría darnos disnea, dependiendo. Hay diferentes tipos de hipertensión pulmonar. Ajá. No necesariamente te daría edemas, ¿no? Pero hay otra patología. Hemos mencionado una patología hepática y hay uno más que tenemos que tener en cuenta. Que también te da pulmonar. Fibrosis pulmonar te puede dar disnea, te puede dar crépitos, pero no te daría edema, ¿no? Las enfermedades. Doctora, A ver, Catherine, ¿no te escuché? la enfermedad de Goodpasteur, doctora. La enfermedad de Goodpasteur va a haber un compromiso a nivel pulmonar y a nivel renal. Ya podría ser, si hay un compromiso a nivel renal, dependiendo
va a generar una alteración a nivel renal, dependiendo, podría darnos edema, podría ser. Ajá. Zoila, mencionaste, nos estabas comentando algo. Sí, las enfermedades renales, doctora. Así es, las enfermedades renales forman parte del diagnóstico diferencial de falla cardíaca, porque una enfermedad renal crónica, por ejemplo, me puede dar disnea. ¿Por qué? Porque si el paciente no orina adecuadamente, no tiene una diuresis, la diuresis se ve disminuida, hasta incluso llega a la anuria, pues el paciente va a tener sobrecarga de volumen. Esto va a condicionar a presencia de congestión pulmonar, incluso puede haber crepitantes y también puede haber edema, ¿no? Entonces, mire, entra también como un diagnóstico diferencial patologías renales, patologías hepáticas también. A ver, vamos a continuar. Bueno, este es el estudio de imágenes, cómo se vería una congestión pulmonar, ¿no? No toda disnea es sinónimo de neumonía, también puede ser falla cardíaca, pero tiene que sumarse otros signos y síntomas que hemos mencionado, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué es importante hablar de este tema? Porque se ha visto que de 1 al 2% de los adultos en países desarrollados lo van a presentar, y esto se incrementa a medida que aumenta la edad. Pacientes mayores de 70 años, el 10% de ellos son los que presentan esta patología, son motivos de ingreso a emergencia, ¿no? Y dice que más del 65%, pacientes de 65 años a más que tienen disnea sin causa aparente, un sexto de ellos van a ser por falla cardíaca. Vemos que la falla cardíaca se incrementa a medida que va aumentando la edad, ¿no? Sobre todo a nivel en mujeres, ¿no? Más que en varones. Se ha visto que la presencia de esta patología se ve más en hispanoamericanos, en afroamericanos, ¿no? Y vamos a ver que hay condiciones predisponentes para hacer falla cardíaca, ¿no? Entonces, la falla cardíaca es una patología en sí, pero que se va a condicionar por otras enfermedades. Dentro de ellos tenemos la enfermedad coronaria, ¿no? El infarto al corazón, y quizás en su momento inicial no dará falla cardíaca, pero con el tiempo sí, porque se ha dado una remodelación cardíaca, ¿no? El tabaquismo puede condicionar, la hipertensión arterial también, la obesidad, diabetes, problemas valvulares, ¿no? Entonces vamos a tener en nuestro medio, chicos, cuáles son las dos causas más importantes de falla cardíaca. ¿Cuáles creen ustedes que son las dos causas más importantes de falla cardíaca? Diabetes e hipertensión. Diabetes e hipertensión, ¿no? En nuestro medio, diabetes e hipertensión. En forma general, la hipertensión y el infarto de miocardio son los que más nos llevan a falla cardíaca. Entonces, muchas veces la etiología de la falla cardíaca va a ser pacientes hipertensos, ¿no? O pacientes con infarto al corazón. Acá está la etiología. La etiología la podemos también clasificar dependiendo de la función que se va a alterar. Por ejemplo, patologías que condicionan a una fracción de eyección disminuida, tenemos predominantemente el infarto de miocardio, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué el infarto de miocardio me puede generar una fracción de eyección disminuida? ¿Por la muerte celular, doctora? Ya, la muerte celular, ya, mueren las células, por ejemplo, Por la remodelación cardíaca, doctora, son células que no se van a contraer. Así es, ¿no? Bueno, acá tenemos el corazón.
Vamos a ver a nivel de, tenemos las aurículas, el ventrículo, ¿no? Y acá tenemos el ventrículo izquierdo, ¿no? La causa más común de falla cardíaca con fracción de eyección disminuida es el infarto de miocardio. ¿Qué va a pasar? Como han mencionado, el ventrículo, usualmente el ventrículo más afectado en un infarto, ¿cuál es? El ventrículo izquierdo. Entonces, al haber un infarto del ventrículo izquierdo, ¿no? Va a haber muerte de las células cardíacas a este nivel. Por lo tanto, el corazón, esta parte del corazón ya no se va a contraer adecuadamente. Al no contraerse adecuadamente, ¿cómo va a ser la salida de sangre del ventrículo hacia la aorta? ¿Cómo va a estar? ¿Aumentada o disminuida? Disminuida. Disminuida, ¿no? Sí se entiende, ¿no, chicos? El corazón, esto tiene que contraerse para poder eyectar la sangre hacia la aorta. Pero al no poder contraerse porque se ha infartado la célula muerto, el volumen del ventrículo izquierdo hacia la aorta va a estar disminuida. Por lo tanto, la fracción de eyección se va a encontrar disminuida. ¿No? Entonces, una de las causas principales de fracción de eyección disminuida es el infarto a miocardio, la isquemia miocardia también, ¿no? También tenemos aquí la hipertensión arterial también. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar en la hipertensión arterial? Ahí sí hay contracción, y es al revés porque la contracción es mayor todavía, pero la salida de la sangre del ventrículo izquierdo hacia la aorta está disminuida. ¿Por qué estará disminuida en la hipertensión arterial? ¿Por qué creen? Por la hipertrofia. La hipertrofia va a condicionar a que no se acumule adecuadamente, que el volumen que contiene el ventrículo izquierdo esté disminuido. Entonces no se va a poder contraer, pero por un motivo principal. ¿Cuál es la fisiopatología de la hipertensión? Por la resistencia vascular periférica, doctora. Así es. La resistencia vascular periférica a este nivel de la aorta va a estar aumentada. Va a estar tan aumentada que no va a dejar que mi ventrículo izquierdo eyecte la cantidad de sangre necesaria. Por lo tanto, se va a expresar como una fracción de eyección disminuida. Eso no quiere decir que todos los pacientes hipertensos tengan fracción de eyección disminuida, no necesariamente. Va a depender mucho del tiempo de enfermedad del paciente, de si fue tratado o no fue tratado, ¿no? Entonces son varios factores. Entonces lo que yo quiero explicarles con este dibujo es que ustedes puedan entender qué patologías, con la fisiopatología nada más vamos a determinar que van a tener fracción de eyección disminuida. Pero también tenemos otras patologías con fracción de eyección preservada, se llama, ¿no? Donde no ha habido una disminución, sino se mantiene dentro de lo normal, ¿no? Y dentro de ellos, por ejemplo, tenemos la miocardiopatía restrictiva, ¿no? Donde sí el corazón va a poder eyectar adecuadamente la cantidad de sangre, pero va a haber cambios a nivel estructurales también. Continuamos. Entonces, es importante que recordemos el ciclo cardíaco, ¿no? Todo esto que les explicaba en el dibujo es importante que podamos recordar cómo es que se da el ciclo cardíaco, que está conformado por la contracción del ventrículo izquierdo y la relajación del ventrículo izquierdo. Si la contracción no es adecuada debido a que hay mayor aumento de la resistencia vascular periférica o porque el corazón, el ventrículo no se contrae adecuadamente porque se infartó, lo que en el ecocardiograma se representa como una hipocinesia, ¿no? Va a alterar la contracción. Pero también hay otras patologías que alteran la relajación, porque también tiene que haber una adecuada relajación para que exista un adecuado llenado del ventrículo izquierdo, ¿no? Entonces,
¿Qué hace que el corazón no se relaje adecuadamente y no exista un llenado ventricular? Por ejemplo, ¿qué enfermedad puede condicionar a que no exista un adecuado llenado ventricular? Una estenosis mitral, doctora. Una estenosis mitral. Ya, claro, si está estenosado, a ver, voy a poner acá. Si esta zona está estenosada, si acá está estenosado, la sangre no va a poder pasar de la aurícula hacia el ventrículo. Entonces va a haber el llenado va a estar disminuido por un problema estructural. Otro problema que no sea estructural, por ejemplo, una taquiarritmia. Un paciente puede estar con fibrilación auricular con una frecuencia de 200 y eso va a hacer que el corazón no se relaje adecuadamente, por lo tanto su llenado está alterado y eso va a condicionar a falla cardíaca también por una arritmia cardíaca, ¿no? Entonces, miren, estamos viendo varias causas de falla cardíaca, ¿no? Hemos mencionado hipertensión arterial, infarto al miocardio, las taquiarritmias, las valvulopatías, varios de ustedes ya lo han mencionado, ¿no? Hemos hablado de estenosis aórtica, estenosis mitral, por ejemplo. Entonces, son varias las patologías que me pueden llevar a falla cardíaca propiamente dicho del corazón. Pero vamos a ver también que hay otras patologías que no son cardíacas que me pueden llevar a falla cardíaca y por ahí lo hemos mencionado algunos de ellos, creo, la anemia, por ejemplo, una anemia severa me puede condicionar a falla cardíaca. Y para poder entenderlo mejor es importante que podamos recordar cuáles son las determinantes de la función cardíaca. Y aquí tenemos tres: la precarga, la poscarga y la contractibilidad. Es importante para que se dé un adecuado gasto cardíaco, ¿no? O sea, un volumen adecuado de eyección. Estos tres factores tienen que estar presentes de manera regular. Por ejemplo, la precarga, ¿no? ¿Cuáles son los factores que condicionan a la precarga? Tenemos acá la frecuencia cardíaca, el retorno venoso, el volumen, la función auricular y la distensibilidad del ventrículo. Patologías que, por ejemplo, condicionen a una alteración de la precarga, el volumen. Digamos que es un paciente que ha sido herido de bala, ha sangrado demasiado, ha perdido mucha sangre, esa volemia está disminuida. Al estar disminuida, mi precarga, o sea, mi volumen de sangre que está llegando al corazón, está disminuido. Por lo tanto, va a haber una alteración directamente hacia el gasto cardíaco. Y el paciente puede hacer falla cardíaca por una precarga alterada, disminuida, ¿no? Y incluso si la precarga está muy disminuida, el volumen está muy disminuido, el paciente puede llegar hasta incluso a infartarse, un infarto de miocardio tipo 2, ¿no? Que no tiene que ver con problemas a nivel de la arteria, sino son condicionantes que llevan a que exista menos flujo de sangre hacia el corazón, ¿no? Entonces, estos son los factores que condicionan la precarga. También tenemos la poscarga. Por ejemplo, en el caso de la poscarga, dice quiénes le condicionan el grosor, el radio de las arterias, las resistencias periféricas. Y aquí entra a tallar la hipertensión arterial, ¿no? Si mi resistencia periférica está aumentada, entonces ¿quién se va a aumentar? Va a aumentar la poscarga. Si la poscarga aumenta, esto va a tener una alteración en el volumen de eyección, ¿no? Y por lo tanto va a alterar mi gasto cardíaco. Otro componente importante es la contractibilidad, ¿no? Que es la masa de contracción que viene a ser en sí el ventrículo, y aquí se puede afectar por un infarto a miocardio, ¿no? Se infarta el corazón, no se contrae adecuadamente, al no contraerse adecuadamente, el volumen sistólico de eyección va a estar alterado y va a alterar indirectamente mi gasto cardíaco, ¿no? Entonces es importante que recordemos que la alteración de estos determinantes van a llevar a falla
a falla cardíaca. Esta es la precarga, la poscarga que hemos conversado. El gasto cardíaco que se va a determinar por la capacidad que tiene el corazón para bombear la sangre, ¿no? Y esto va a estar determinado por dos componentes importantes, que viene a ser los latidos por minuto, o sea, la frecuencia cardíaca, ¿no? Y el volumen de sangre que expulsa a través de cada latido. Esto va a conformar lo que es el gasto cardíaco, ¿no? Entonces, ¿qué alteraría el gasto cardíaco? Todo lo que altere la frecuencia cardíaca o todo lo que altere el volumen de sangre, ¿no? ¿Y quiénes alteran a la frecuencia cardíaca y al volumen de sangre? Los factores que habíamos mencionado aquí de precarga y poscarga. Por lo tanto, por ejemplo, ¿qué alteraría los latidos cardíacos? Una arritmia cardíaca, una fibrilación auricular, un flúter auricular va a alterar mi gasto cardíaco, ¿no? ¿Qué alteraría mi volumen de sangre? Que el paciente haya perdido sangre, una hipovolemia, que no se contraiga bien el corazón y no expulse la sangre adecuadamente, un infarto de miocardio, que las resistencias estén tan altas y yo no pueda inyectar adecuadamente el volumen de sangre, ¿no? Por la hipertensión arterial, ¿no? Entonces, todo al final me conlleva a que para hablar de falla cardíaca estamos hablando de un gasto cardíaco alterado. Llega un momento en el que, a pesar que el organismo está compensando, pues llega un momento en que esto ya no se puede conservar y vamos a ver los signos y síntomas de falla cardíaca. Lo mismo. La fisiopatología que estábamos conversando, ¿no? Hay factores de riesgo como la hipertensión arterial, la obesidad, ¿no? Diabetes, que lo mencionaron. Estos factores de riesgo van a ser noxas que van a conllevar a que existan cambios a nivel de la estructura y de la función del corazón. De la estructura del corazón, en el caso de la hipertensión arterial, ya hemos dicho, va a haber una hipertrofia ventricular. En el caso de la obesidad, producen cardiomiopatías dilatadas. En el caso de la diabetes mellitus, ¿cuál sería el problema? ¿En qué parte del corazón alteraría? Sí, Diego. Sí, doctora, cuando estaba mencionando del llenado ventricular, estaba hablando de la taquicardia. Entonces, el síndrome de Wolff-Parkinson-White también sería, también afectaría este llenado, ¿cierto? También afectaría. Vamos a ver de que en el síndrome de Wolff-Parkinson-White el paciente presenta episodios de taquicardia. Si esos episodios son, o sea, si es para que lleve a falla cardíaca, pues tiene que perpetuarse, no tiene que estar continuamente, ¿no? Por ejemplo, una taquiarritmia paroxística no me llevaría tanto a una falla cardíaca porque es algo paroxístico, o sea, se presenta en un momento y luego ya no está. Pero para que lleve a falla cardíaca, tendría que perpetuarse, ¿no? O sea, este problema tendría que ser constante. Gracias, doctora. A ver, y en cuanto a la diabetes, ¿cuál es el problema? O sea, ¿cómo la diabetes afectaría al corazón para que se desencadene una falla cardíaca? A ver, doctora, yo recuerdo que había estudiado que la glucosa en la sangre afecta a los vasos sanguíneos y esto genera que estos mismos se endurezcan. Entonces, ¿podría afectar la poscarga? Puede afectar la diabetes. ¿Qué afecta la diabetes en sí? Llegaría a la afectación de la poscarga. ¿Qué estaría afectando? Vamos a ver que la diabetes va a producir complicaciones crónicas en el paciente, sobre todo a nivel vascular, ¿no? Produce es a nivel vascular, produce una microangiopatía o una macroangiopatía en el caso de las arterias coronarias, ¿no? Va a haber una alteración a nivel de las arterias y esto puede condicionar a cambios para llevar a falla cardíaca, ¿no? Es por eso que diabetes e hipertensión en nuestro medio se consideran causas importantes para falla cardíaca.
Estas noxas, como ya lo han mencionado ustedes, van a condicionar, pero perpetuado en el tiempo, ¿no? No es que, o sea, tiene que ser pues muchos años que no han sido controlados, van a llevar a una injuria cardíaca, ¿no? Lo cual pueden conllevar a una alteración en cuanto a lo que es ya sea el llenado o la relajación del ventrículo. Van a haber mecanismos de compensación, ¿no? Para poder contrarrestar todos estos cambios que se van dando. Por lo tanto, estos mecanismos de compensación van a ser lo que vamos a ver ahora más adelante, lo que es la activación del sistema renina, angiotensina, aldosterona, ¿no? Y el sistema nervioso adrenérgico, ¿no? Entonces, hay dos sistemas que se van a activar a manera de querer compensar. ¿Por qué? Porque van a direccionar, por ejemplo, si falta volumen, lo que va a generar el sistema renina, angiotensina, aldosterona, es que pues se pueda retener sodio, se retenga agua, ¿no? Y quiera compensar este volumen que si estuviera alterado, ¿no? ¿Qué pasa si la contracción no es adecuada? Entonces se tiene que activar el sistema nervioso adrenérgico para aumentar la frecuencia cardíaca. Entonces se activan todos estos sistemas en una forma de querer compensar las deficiencias que puede estar teniendo el corazón debido a estas noxas, ¿no? Pero a la larga este mecanismo de compensación va a generar lo que bien han mencionado, un remodelamiento cardíaco. Y este remodelado cardíaco va a estar mediado por la presencia de péptidos natriuréticos, ¿no? Y por la liberación de las catecolaminas, ¿no? Entonces, esta presencia de mecanismos de compensación neurohormonales, que va a haber un aumento de catecolaminas, péptidos natriuréticos, va a condicionar finalmente a la presencia de falla cardíaca. Entonces, es por eso que podemos hacer el diagnóstico de falla a través de signos y síntomas, más la presencia de péptidos natriuréticos que deberían de estar elevados ante una falla cardíaca y la presencia de congestión pulmonar como efecto de una sobrecarga de volumen, ¿no? Entonces, finalmente, todo esto lo vamos a ver como una normalidad en cuanto a lo que es la función y la estructura del corazón. ¿Qué se puede alterar? Dependiendo de la causa, se puede alterar la función sistólica o diastólica. Cada uno de ellos nos va a dar unos signos y síntomas característicos que lo vamos a ver acá en diapositivas más adelante. Bueno, esto es para que ustedes recuerden cuáles eran las alteraciones que produce la angiotensina 2, perdón, los efectos que produce la angiotensina 2, la angiotensina del 1 al 7, ¿no? Entonces vamos a ver que al final va a haber una alteración en cuanto a lo que es la vasoconstricción y la vasodilatación de las arterias. Va a haber una reabsorción de agua y de sodio. Entonces va a haber un aumento de volumen, ¿no? Va a haber una respuesta inflamatoria persistente en el paciente, con lo cual va a conllevar a hipertrofias, a hiperplasia de las células, proliferación celular y un estrés oxidativo. Entonces, todo esto nos va a explicar más adelante por qué el tratamiento, ¿no? Nuestro tratamiento va dirigido en primera línea a disminuir esta sobrecarga de volumen. Entonces, si el paciente consume más sal, va a jalar más agua. Entonces, ahí es el primer punto donde mencionan por qué se debe de consumir menos sal en pacientes con falla cardíaca, ¿no? Quiero evitar el remodelamiento cardíaco, quiero evitar la activación de este sistema renina, angiotensina, aldosterona. Por lo tanto, ¿qué fármacos daré para que este sistema renina, angiotensina, aldosterona no esté activo? ¿Qué le daría? IECA. Catherine nos dice IECAS, ya, Diego, ¿qué le daríamos? ¿Qué más, aparte del IECA? Pues puede ser IECAS o ARA2 y también se le podría dar diuréticos. IECA y ARA2. Ajá. Entonces,
No, si yo quiero bloquear mi sistema adrenina-angiotensina-aldosterona, pues puedo dar YECA, ARA2, como lo han mencionado, CEILA. Beta bloqueante. Beta bloqueante. El beta bloqueante va a ir dirigido a detener al sistema nervioso adrenérgico. O sea, lo que yo quiero es disminuir las catecolaminas y eso lo hago a través de los beta bloqueantes. Pero también nos mencionó Diego de los diuréticos. Sí, diuréticos también es un tratamiento de la falla cardíaca, pero lo que va a hacer es darme un efecto sintomático en cuanto a lo que es la presencia de la sobrecarga de volumen, o sea, que disminuye el edema, que disminuye la congestión pulmonar porque aumenta la diuresis, pero no tiene efecto sobre el remodelamiento cardíaco, que sí lo tiene los YECAs, los ARA2 y los beta bloqueantes. ¿Sí se entiende, chicos, hasta este punto? ¿Sí, Diego? Sí, doctora, justamente también que tanto el enalapril como el losartán también tienen un efecto cardioprotector. Así es. Se ha visto que, en los estudios se ha determinado que el YECA, ARA2, beta bloqueantes también van a condicionar a un aumento de la sobrevida la supervivencia en el paciente, ¿no? A diferencia de los diuréticos, el diurético tiene un efecto sintomático en el paciente, ¿no? Disminuye el edema, disminuye la congestión, pero no tiene un efecto de supervivencia, mientras que los YECAs y ARA2, como dice que es cardioprotector, sí. ¿Por qué? Porque va a generar justamente que se disminuya este remodelado cardíaco y eso incrementa la supervivencia en los pacientes. O sea, una falla cardíaca sin estos medicamentos, pues no estamos actuando adecuadamente, ¿no? Porque estos medicamentos van a mejorar la sobrevida del paciente, o sea, van a vivir más años para evitar el remodelado cardíaco, ¿no? Se ha determinado que son efectivos, sobre todo, ahora lo vamos a ver más adelante, en pacientes con fracción de eyección disminuida, ¿no? A ver, avanzamos chicos, que nos falta bastante. Bueno, esto es lo que le mencionaba de la sobrecarga y hemos hablado de la remodelación concéntrica, del ventrículo, ¿no? ¿Cómo hacemos la clasificación? Ahora vamos a hablar de la clasificación. Clasificación de falla cardíaca va a ser de diferentes, hay diferentes formas de poder clasificarlo. Una de ellas tiene que ver mucho con la clase funcional. Es importante que todo paciente que hayamos hecho diagnóstico de falla, pues determinemos en qué NIJA estamos, o sea, en qué clase funcional estamos. Y esta clase funcional va a depender de en qué momento se presenta la disnea, ¿no? Sí lo deben de haber visto también, por ejemplo, que es la disnea al reposo, que es el NIJA 4, la disnea a grandes esfuerzos, a pequeños esfuerzos, como son las actividades cotidianas de la vida, peinarse, comer, es disnea 3, la disnea a medianos esfuerzos, como es, por ejemplo, subir escaleras, ¿no? Caminar, es la NIJA 2, y el NIJA 1, que es disnea, pero a grandes esfuerzos, ¿no? Entonces, es importante que determinemos ante qué NIJA estamos. Una vez que hemos hecho el diagnóstico de falla, diremos ante qué NIJA estamos. Luego tenemos la clasificación de la falla cardíaca en cuanto a la fracción de eyección. Se clasifican en fracción de eyección disminuida, fracción de eyección preservada. De acuerdo a la etiología también, ¿no? Vamos a ver también que podemos clasificarlo de acuerdo a la alteración, ya sea sistólica o diastólica, ¿no? Muchas veces nuestros pacientes va a ser un poco, encontrar una falla cardíaca pura como tal, que sea solo sistólica o solo diastólica. A veces ellos vienen ya con un compromiso global en sí por el tiempo de enfermedad. Pero, por ejemplo, las causas más frecuentes de falla cardíaca sistólica es el infarto de miocardio, ¿no? Un paciente que se ha infartado, la sístole debe estar alterada. ¿Por qué? Porque no puede, la fracción de eyección está disminuida. O sea,
Cuando hablamos de sístole hablamos de contracción, ¿no? Entonces la contracción está alterada. ¿Por qué? Porque el ventrículo izquierdo está infartado y no puede contraerse adecuadamente, por lo tanto mi fracción está disminuida. Las causas más importantes de esto: infarto de miocardio, miocardiopatías dilatadas. Falla cardíaca diastólica tiene que ver mucho con problemas a nivel de la hipertrofia ventricular, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que hay una alteración en la relajación del ventrículo, por lo tanto, el llenado es anormal. ¿Qué enfermedades afectarían al llenado, a la relajación y por ende el llenado? Tenemos la hipertrofia ventricular izquierda, asimismo también el infarto de miocardio, taponamientos cardíacos, por ejemplo. No va a haber un adecuado llenado del ventrículo porque puede haber puede haber un derrame pericárdico tan severo, ¿no?, que el corazón pues no deja que se relaje y no hay un llenado adecuado, ¿no? Entonces hay fallas cardíacas diastólicas, sistólicas, va a depender de la causa y de la sintomatología que lo produce. Por ejemplo, ¿qué síntomas me producirá una falla cardíaca sistólica? De los que hemos mencionado edema, ingurgitación yugular, hemos mencionado crépitos. ¿Qué síntomas me dará una falla cardíaca sistólica? A ver, chicos, igual, siempre recordando la fisiopatología. Si la falla cardíaca sistólica es porque el ventrículo izquierdo no puede inyectar sangre, entonces, ¿qué quiere decir? Que la sangre, en vez de salir del ventrículo izquierdo hacia la aorta, ¿hacia dónde se iría la sangre? Hacia los pulmones, a la aurícula y luego a los pulmones. Así es. Si la sangre no puede salir del ventrículo izquierdo hacia la aorta porque el ventrículo no se contrae, entonces el volumen sanguíneo va a salir insuficiente y lo que queda va a empezar a retornar. Del ventrículo izquierdo se va a ir a la aurícula izquierda, de la aurícula izquierda se va a ir hacia las venas pulmonares, de las venas pulmonares va a pasar a los capilares, va a haber un aumento de volumen en los capilares y esto va a conllevar a congestión pulmonar. Por lo tanto, ¿qué voy a encontrar? Presencia de crepitantes, ¿no? Crépitos. Voy a encontrar crépitos. ¿Qué más puede haber? Si sigo esta cadena, ¿qué más puede haber? En falla cardíaca sistólica. Disnea. Disnea, crepitantes, ¿no? Y si fuera diastólica, si el problema está en cuanto a lo que es el llenado, ¿qué puede tener el paciente? Ingurgitación yugular. Ingurgitación yugular. Vamos a ver también que la falla cardíaca lo podemos agrupar de acuerdo al tiempo. Puede ser aguda, puede ser crónica, ¿no? Por ejemplo, aguda sería un infarto de miocardio pues extenso, ¿no? Me puede llevar... ¿Cuántos han visto que alguien se haya infartado y al toque haga insuficiencia cardíaca? No siempre se ve, salvo que sea un infarto muy extenso que conlleve hasta incluso a hipotensión, ¿no? Entonces empiezan a hacer falla cardíaca. Usualmente las fallas cardíacas que vemos son crónicas, ¿no? Son pacientes ya de larga data, pero que usualmente se hospitalizan porque hay algo que los descompensó, ¿no? Hay algo que no tomó su medicamento o quizás hay una infección y lo ha descompensado. También hablamos de falla cardíaca derecha e izquierda, ¿no? La falla cardíaca izquierda, ¿no? Usualmente va a estar relacionado con la falla cardíaca sistólica, ¿no? Donde el paciente va a tener disnea, edema agudo de pulmón, él tiene palpitaciones, anginas, extremidades frías, distales frías, ¿no? Porque no hay un adecuado flujo de sangre, ¿no? Y vemos la otra falla cardíaca derecha, donde lo característico es la ascitis, ¿no? La ascitis, anasarca, el edema, ¿no? Sobre todo el edema, venas varicosas, pulsátil, ¿no? Esto es sobre todo por la sobrecarga de volumen, ¿no?
A ver, vamos a avanzar, chicos. Este es lo del NIJA. Y continuamos aquí con el estadio. Todo paciente con falla cardíaca, vamos a determinar el estadio. Según el AJA, la Asociación Americana del Corazón, y el Colegio Americano de Cardiología, clasificamos a la falla cardíaca de acuerdo a estadios. Tenemos estadio A hasta el estadio D. Cuando hablamos de un estadio A, es un paciente que tiene factores de riesgo para falla cardíaca. Sin embargo, no vamos a encontrar cambios estructurales ni síntomas de falla cardíaca. Solamente es un paciente que tiene factores de riesgo. Por ejemplo, ¿qué tiene? Hipertensión arterial, diabetes, por ejemplo. No tiene signos de falla cardíaca, sin embargo, sí está haciendo falla cardíaca. Pero no tiene síntomas. Y dice que tampoco hay cambios estructurales, pero tiene estos factores de riesgo. ¿Cómo sabría entonces yo si tiene falla o no? ¿Qué le pediría? A ver, chicos. Un ecocardiograma, doctora. Ya, le puedo pedir, digamos es hipertenso, le pido un ecocardiograma y veo que la fracción de eyección está normal, que no hay crecimiento del ventrículo izquierdo, está dentro de lo normal, la contractibilidad normal, o sea, prácticamente me dice que está normal. ¿Por qué? Porque mira, justo te dice que el estadio A no hay cambios estructurales, no hay estructurales, y su fracción está bien, pero sí tiene falla. ¿Cómo lo diagnostico entonces? No hay síntomas, pero tiene factores de riesgo. ¿Yoseni? Sí, doctora, por el ProBNP. Así es, el ProBNP. Chicos, es muy importante que si yo tengo pacientes con factores de riesgo como hipertensión arterial, diabetes, obesidad, yo le pida un ProBNP, porque si este ProBNP me sale elevado, ya me está indicando que hay alteraciones en la remodelación, a pesar que yo no lo estoy visualizando porque recién estamos en un estadio inicial y el paciente se puede beneficiar del tratamiento en estos estadios, ¿no? ¿Qué hay que hacer en un estadio A? Ahora lo vamos a ver más adelante. Pasamos al estadio B. En el estadio B dice, sí hay cambios estructurales del corazón, pero esto no ha llevado todavía a signos y síntomas de falla cardíaca, pero ya hay cambios. Por lo tanto, voy a poder visualizarlo en un ecocardiograma. Entonces, aquí hay una lista de tratamiento para el estadio B. En el estadio C hay cambios estructurales, pero ya ahora sí hay presencia de síntomas y signos de falla cardíaca. ¿Y cuándo es que diagnosticamos falla cardíaca nosotros? Cuando el paciente está en estadio C, porque viene con signos y síntomas. Pero sin embargo, miren, prácticamente ya estamos diagnosticando un estadio bastante avanzado. Y la idea es que hagamos un diagnóstico preventivo, ¿no? Y eso sería lo ideal, hacerlo en estadios A, dosando ProBNP, o en estadios B, pidiendo un ecocardiograma a los pacientes con factores de riesgo como diabetes, hipertensión arterial, obesidad, ¿no? Y luego tenemos el estadio D, que es ya la falla cardíaca, que no responde al tratamiento y que requiere intervenciones especiales, ¿no? Por ejemplo, una cirugía, puede ser una valvulopatía severa, estenosis, que ya requiere un recambio valvular, ¿no? Entonces, o pacientes que han infartado el corazón y que están haciendo arritmias cardíacas constantes, ¿no? Entonces, ¿qué requieren? Requieren ya a veces un desfibrilador automático implantable, marcapasos, ¿no? Intervenciones en estos casos. Cada uno es importante cuando hagan el diagnóstico que ustedes mencionen qué NIJA es y qué estadio es. En base a eso es mi tratamiento. A ver, creo que no nos queda mucho tiempo para que pasen a la otra sesión. Vamos a avanzar. Hemos hablado ya de las fracciones, cómo clasifico en fracción de eyección. Lo siguiente es a todo paciente con falla, ecocardiograma para determinar la fracción de eyección. De acuerdo a la fracción de eyección tenemos la que es conservada, la que es levemente reducida, la que es reducida, y hoy en día hablamos de fracción de eyección mejorada, porque se ha visto que después de instaurar el tratamiento, los pacientes pueden mejorar su fracción de eyección también. Entonces, ya sabemos, clínicamente hago diagnóstico de falla cardíaca, corroboro con dos cosas, el ProBNP o examen de imágenes,
y inmediatamente debo de hacer un ecocardiograma para determinar ante qué fracción de eyección estoy. ¿Por qué es importante determinar la fracción de eyección, chicos? ¿Por qué es importante? Solo para saber nada más y decir, sí, es fracción de eyección disminuida, o no, es fracción de eyección preservada, solo para saber o por qué. ¿Nos permite saber en qué estado de evolución se encuentra el daño que ha tenido el paciente? Ya, ¿por qué? Porque eso me va a determinar el pronóstico. Voy a poder decir el pronóstico de ese paciente, ¿no? En cuanto al pronóstico, pues diré cómo va a ser la supervivencia de este paciente. Y sobre todo, el punto más importante, por qué tengo que determinar la fracción de eyección, es para el tratamiento. Se ha determinado que los fármacos que ahora vamos a conversar, se ha visto que hay evidencia científica de que mejora la sobrevida en pacientes con fracción de eyección disminuida, mientras que en los pacientes de fracción de eyección preservada no se ha visto, digamos, mayores cambios. Le podemos dar sí, pero donde se ha visto que tiene mayor efectividad es en los que tienen fracción de eyección disminuida. Entonces, para eso es, para determinar el pronóstico de mi paciente y, sobre todo, el tratamiento que voy a instaurar. Lo mismo que estábamos conversando de fracción de eyección, en esta parte es muy importante porque es la intervención que vamos a hacer del tratamiento. Si estamos ante un paciente con factores de riesgo en estadio A, debo de pedir ProBNP para confirmar que estamos ante una falla cardíaca, ¿no? Como no tiene síntomas, pues esto va a ser ambulatorio, ¿no? Y los valores de ProBNP para paciente ambulatorio, pues son más reducidos, ¿no? ¿En quiénes voy a sospechar? Pacientes que tienen obesidad, diabetes, hipertensión, historias de cardiomiopatías, ¿no? Y voy a instaurar mi tratamiento inicial preventivo de base, que básicamente se da en pacientes que consuman menos cantidad de controlar la patología de fondo y tratamientos higiénicos dietéticos que está basado en disminuir el consumo de sodio. Vamos a ver cuando hay un estadio B donde el paciente tiene cambios estructurales más no tiene síntomas, ¿no? Y en el estadio C donde tiene síntomas y cambios estructurales, y tenemos el estadio D donde los síntomas persisten a pesar del tratamiento. Debemos hacer otros exámenes auxiliares para completar los estudios en este paciente, ¿no? Dependiendo, y sobre todo porque lo que queremos es, voy a avanzar, lo que queremos hacer es un diagnóstico diferencial, lo que ya hemos conversado, ¿no? Porque puede ser que estamos ante una falla renal, puede ser que sea una insuficiencia hepática, ¿no? O una enfermedad pulmonar crónica también, ¿no? Estos son los diagnósticos diferenciales. No siempre la presencia de disnea, edema, taquipnia va a ser falla cardíaca en sí. Tenemos que tener en cuenta estos diagnósticos diferenciales en el paciente, ¿no? Y ahí también entra a tallar el ProBNP, porque si yo tengo duda de que esto es cardíaco o esto es renal, porque puede ser que el ecocardio me salga normal y sea una falla con fracción de eyección conservada, pero tengo la duda que no tenga algún problema renal sumado a todo esto, entonces el ProBNP me va a ayudar a determinarlo también, ¿no? Entonces, el diagnóstico, pues básicamente está basado en la clínica que tiene mi paciente, en la historia clínica que voy a hacer, mi examen físico para plantear falla cardíaca, debo de hacer un ecocardiograma y debo determinar el ProBNP en el caso de los pacientes, ¿no? Que ya están teniendo esta clínica para poder confirmar mi diagnóstico. Ahora sí, el tratamiento. Me parece que a las 5:10 es que tienen que conectarse a la otra clase, ¿verdad, chicos? Sí, porque es 1:30, me parece, 1:30. Sí, entonces nos va a dar tiempo de que podamos revisar. Ya está. A ver, hasta ahí, chicos, ¿alguna pregunta, alguna duda?
Todo claro, doctora, gracias. Está todo claro. Ya. Entonces, pasamos al tratamiento. Vamos a ver de que las medidas higiénico-dietéticas y medidas iniciales para todos los estadios, pues están acá en esta tabla, ¿no? Menciona de la dieta hiposódica en estos pacientes. Básicamente la fisiopatología de esto es porque el sodio va a jalar agua y lo que yo quiero es evitar la sobrecarga hídrica en mi paciente. Entonces, una dieta baja en sal. La presencia de ejercicio también, dependiendo de las patologías de fondo que tenga el paciente, ¿no? Si está tiene muchos síntomas, bueno, en estadio inicial no hay síntomas. Evitar los factores tóxicos en los pacientes, ¿no? Si puedo cambiar los factores de riesgo, pues, por ejemplo, un factor de riesgo es el sexo, eso no lo voy a poder cambiar, ¿no? Que sea mujer y tenga más propensa a hacer falla cardíaca, no lo voy a cambiar, pero sí puedo cambiar el consumo de alcohol, de tabaco, todo eso, ¿no? Vamos a ver que una vez que nosotros hemos hecho el diagnóstico, le mencionaba, es importante determinar la fracción de eyección para saber si es fracción de eyección disminuida, el paciente se va a beneficiar de los fármacos porque va a aumentar su supervivencia, mientras que en los de fracción de eyección conservada le puedo dar, pero no está determinado que aumente la supervivencia. Y aquí están los fármacos que vamos a utilizar y que ya lo hemos mencionado al momento de hablar de la fisiopatología de falla cardíaca. Hemos hablado de la presencia del uso de YECAS y ARA2 que tienen que ir sí o sí en ambos pacientes. Le puedo dar al que tiene fracción de eyección disminuida o preservada, pero ya sé que en el de disminuida tiene un efecto cardioprotector y aumenta la supervivencia. Adicional a los YECAS y a los ARA2 también se menciona el uso de beta bloqueantes. Debo agregar un beta bloqueante, ¿no? Entonces, vamos a ir por partes, a ver, dentro de los YECA y ARA2, pues dentro de los YECA podemos usar enalapril, podemos usar captopril, ARA2 usamos los sartán, ¿no? Y dentro de los beta bloqueantes, pues tenemos varios beta bloqueantes que se pueden utilizar, tenemos al bisoprolol, carvedilol, ¿no? Y todos ellos vamos a empezar con dosis bajas y vamos a ir subiendo progresivamente, ¿no? Una salvedad con el uso del beta bloqueante es que cuando el paciente está en falla cardíaca aguda, usualmente no damos beta bloqueantes dosis altas, porque el beta bloqueante va a tener otro efecto que es de hipotensión, ¿no? Y bradicardia. Y cuando el paciente está en una falla cardíaca aguda, pues no nos conviene que tenga una tendencia a la hipotensión, ¿no? Entonces, tener cuidado con eso, en esa parte del beta bloqueante. Si maneja buenas presiones, pues podemos continuar con el beta bloqueante, no hay problema, ¿no? Y vamos a ver que ahora se habla también del uso de los ARNI y del SGLT2, ¿no? Hemos visto que dentro de los fármacos ahora ya instaurados para pacientes con fracción de eyección reducida, como menciona acá, los SGLT2 se ha visto que tiene un efecto no solamente a nivel de cardioprotector del corazón en sí, sino también tiene un efecto a nivel renal. Entonces es un buen fármaco que se utiliza también para pacientes con diabetes, ¿no? Y se ha podido demostrar que el efecto que tenía como un hipoglicemiante este fármaco, ¿no? Porque hace que el paciente elimine más glucosa por la orina, pero se ha visto que también tiene un efecto cardioprotector y también renal también. Entonces es un muy buen fármaco que lo debo de instaurar en pacientes que tengan una fracción de eyección disminuida, el SGLT2, que también se usa para pacientes con diabetes. Entonces vamos a ver dentro de los fármacos de
los ARNI que podemos utilizar. Deben haberlo, no sé si ya lo deben haber visto. Siempre, chicos, un consejo cuando estén revisando casos de pacientes, vean también la terapéutica, ¿no? La terapéutica que está recibiendo el paciente y tómenle foto y ustedes van a su casa y leen cada medicamento que está recibiendo, ¿no? Para que puedan corroborar, ¿no? Y ver, por ejemplo, vamos a ver dentro de los ARNIs que utilizamos el sacubitril con valsartán. También lo estamos dando ya en los hospitales, ¿no? Este fármaco, y vamos a ver que la asociación de este fármaco sacubitril o valsartán, que se utiliza también en pacientes con fracción de eyección disminuida, ¿no? Va a tener un efecto a nivel de bloquear el eje adenina-angiotensina-aldosterona y también bloquear el eje de la secreción de péptidos natriuréticos también. Entonces su efecto es doble de este fármaco y se ha visto que hay mayores beneficios, a tal punto que los pacientes pueden mejorar su fracción de eyección, ¿no? Y ahí se clasificaría como dentro de pacientes con falla cardíaca con fracción de eyección mejorada. Bueno, acá están los efectos de qué es lo que produce el SGLT2, ¿no? Vamos a ver que, bueno, en un inicio se creó este fármaco con el efecto de un glucosúrico, o sea que el paciente eliminaba más glucosa por la orina, ¿no? Lo cual tenía un efecto hipoglicemiante para diabetes, pero se pudo evidenciar que tenía otros efectos, como por ejemplo la natriuresis, ¿no? Hace que se elimine más sodio también por orina, por lo tanto al jalar sodio jala agua y tiene un efecto, por lo tanto, de disminuir la sobrecarga hídrica en pacientes con falla. Por eso es que el SGLT2 lo usamos en falla cardíaca. Se ha visto que todos estos efectos glucosúricos y natriuresis del SGLT2 va a condicionar a disminución del estrés oxidativo, por lo tanto va a disminuir la inflamación y también va a tener un efecto de disminuir el volumen que recibe el ventrículo, ¿no? Y esto va a condicionar a que mejore la falla cardíaca en el paciente. También se ha visto que tiene un mecanismo a nivel molecular. ¿Por qué? Porque disminuye los factores proinflamatorios, ¿no? Como la interleuquina 6, factor de necrosis tumoral, ¿no? Lo cual conlleva a mejorar los pacientes que están con falla, ¿no? Pacientes sintomáticos. Vamos a ver acá este cuadro donde, dependiendo del estadiaje de mi paciente, ¿no? En qué estadio está, con qué fracción de eyección se encuentra, ¿no? Yo voy a poder utilizar, qué fármacos voy a utilizar, ¿no? Por ejemplo, mi paciente con una fracción de eyección, voy a pintarlo acá para que se pueda ver. Mi paciente con una fracción de eyección disminuida, ¿no? Que tiene una fracción de eyección menos del 40%. Definitivamente, si tiene una fracción de eyección menos del 40%, pues mi paciente va a estar sintomático, ¿no? Y eso ya me indica que hay un cambio estructural porque tiene una fracción de eyección disminuida. O sea, tiene un cambio funcional y estructural muy probablemente. Por lo tanto, estamos hablando de un estadio C, ¿no? Hemos hablado que el estadio A está dirigido a prevenir los factores de riesgo y las medidas higiénico-dietéticas, ¿no? Ejercicio bajo en sal. El estadio B también está dirigido a lo mismo, tratar los factores de riesgo, conservarlos. Pero cuando ya estamos en el estadio C, entonces aquí sí viene el uso de los YECAs, ¿no? Acá voy a agregar YECA o ARA2, ¿no? Dependiendo ante qué NIJA estoy, si es un NIJA 2, 3, 4, voy a sumarle a esto un beta bloqueante también, ¿no? Voy a, como es una fracción de eyección disminuida, voy a agregar un SGLT2, ¿no? O puedo agregar también un ARNI en este paciente, o si está este paciente con una falla aguda, ¿no? Y está con bastante edema, congestión, entonces usaré diuréticos en ese momento,
¿no? Entonces, vamos a tener que instaurar este tratamiento, que son varios fármacos que tiene que utilizar el paciente, y dependiendo de la respuesta vamos a ver si mejora su fracción de eyección, en qué NIJA se encuentra una vez que hemos instaurado, y dependiendo a la respuesta, pues agregaré otros fármacos, ¿no? Avanzamos aquí. Bueno, lo que les mencionaba, acá tenemos por qué en estudios clínicos se dice que sí tiene un efecto el uso de YECARA2, ARNI, beta bloqueantes, ¿no? Y cuántos pacientes se necesita tratar para yo poder tener un efecto positivo en los pacientes, ¿no? Y se ha demostrado pues que tiene evidencia científica, ¿no? Acá tenemos la lista de los estudios realizados en cuanto a cada fármaco que se le indica al paciente, ¿no? La dosis que vamos a utilizar, siempre hablábamos de empezar dosis bajas y se puede dar hasta la dosis tope, pero se va progresando de a pocos, porque mire, asociar un beta bloqueante más un YECA son hipotensores. Entonces no puedo llevar mucho a la hipotensión, entonces tengo que empezar dosis bajas y voy subiendo progresivamente, ¿no? Acá tenemos la lista de fármacos, el ARNI, ¿no? Cómo lo podemos utilizar. Tenemos, bueno, en nuestro medio usualmente usamos los sartán, que es lo que ¿por qué lo usamos más? Porque es lo que está disponible en lo que es los hospitales del MINSA, ¿no? Pero después tenemos otras opciones como valsartán, cardesartán, que eso ya es de forma particular, ¿no? Beta bloqueantes podemos empezar con bisoprolol, carvedilol, ¿no? Y vemos que si no mejorara, pues tenemos que agregar un mineralocorticoide, como es la espironolactona o el eplerenona, y la fracción de eyección baja, los SGLT2 agregaríamos. Bueno, acá están indicaciones y contraindicaciones de ARNI. Por ejemplo, en quienes usamos estos fármacos que hoy en día ya se mencionan para el uso de falla cardíaca, tanto ARNI como SGLT2, está indicado definitivamente en falla cardíaca, en fracción de eyección disminuida, ¿no? Son preguntas de examen, ¿no? En cuando damos ARNI SGLT2, fracción de eyección disminuida, ¿no? En pacientes con un NIJA de 2 a 4, ¿no? Esas son las indicaciones básicas para usar estos fármacos, ¿no? Y también tenemos contraindicaciones, sobre todo pacientes que ya tienen problemas renales, también no lo podemos utilizar. Pacientes que tienen hipersensibilidad, ¿no? En ellos también están contraindicados. Pero básicamente su contraindicación es cuando hay una enfermedad renal crónica ya instaurada en el paciente y la tasa de filtración está disminuida, en ellos tenemos que, no lo usamos, ¿no? Aquí está lo mismo, lo que estábamos mencionando, y ya. Bueno, entonces, algo pequeño para comentar en cuanto a lo que es falla cardíaca aguda. Hemos visto que la mayoría de casos de los pacientes vienen por falla cardíaca crónica, ¿no? Y la aguda, para que se pueda dar, pues tiene que haber alguna noxa que descompense totalmente al paciente en un estado severo, por ejemplo, un infarto de miocardio extenso del corazón que haya condicionado a una ruptura de las cuerdas tendinosas y no funcione bien las válvulas, puede llevarme a falla cardíaca aguda. Otra falla cardíaca aguda puede ser un taponamiento cardíaco severo, también me va a dar falla cardíaca aguda. Un tromboembolismo pulmonar severo también me puede llevar a falla cardíaca aguda, ¿no? Sin embargo, lo que más vemos son fallas cardíacas crónicas que se han reagudizado. La fisiopatología es la misma, ¿no? Hay lesiones a nivel cardíacos, ¿no? Estructurales, funcionales del corazón para llevar a una falla aguda, pero como les mencionaba, tiene que ser una noxa severa. Es lo mismo que hemos mencionado, ¿no? Se van a activar igualmente factores a nivel del miocardio, ¿no?
producción de péptidos natriuréticos, factores neurohormonales, activación del sistema de angiotensina-aldosterona, el sistema nervioso también se va a alterar, va a haber un estrés oxidativo, ¿no? Todo esto es lo que va a conllevar a alteraciones a nivel del corazón. Y acá es un punto importante en cuanto al péptido natriurético, los valores van a estar mucho más elevados que en una falla cardíaca crónica, ¿no? En el agudo se elevan mucho más. Vamos a ver de que la falla cardíaca aguda va a también generar un componente a nivel pulmonar, ¿no? Es un paciente que puede venir con congestión pulmonar aún más severa, incluso llegando al edema agudo de pulmón. Por las características clínicas en el paciente, pues vamos a poder hacer la clasificación de esta falla cardíaca aguda en este momento, viendo si hay presencia de congestión y de alteración de la perfusión, ¿no? Entonces, si hay alteración de la congestión, vamos a tener estos estadios, por ejemplo, y si hay alteración de la perfusión, también. Entonces, por ejemplo, en el estadio A, que es la falla cardíaca caliente seco, no hay congestión ni hay perfusión. En el lado B es donde sí hay congestión, pero no hay hipoperfusión, ¿no? En el estadio C, acá hay una alteración, va a haber, el paciente no tiene congestión, pero sí hay hipoperfusión, ¿no? Que es el frío seco, y el frío húmedo, que es el peor, donde el paciente puede estar en shock, incluso cardiogénico, porque va a estar congestionado y va a estar hipotenso a la vez. O sea, acá en este frío húmedo, el paciente puede estar con shock cardiogénico y con un edema agudo de pulmón, por ejemplo. Avanzamos, chicos. Es lo mismo que mencionaba. Y ya, entonces, ¿qué va a pasar? Pacientes pueden llegar incluso al shock cardiogénico, vamos a determinarlo por una presión sistólica menor a 90 milímetros por mercurio, y va a haber signos de hipoperfusión, como por ejemplo va a haber disminución de la diuresis, aumento del lactato mayor a 2, alteración de la conciencia en el paciente y frialdad distal de las extremidades, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento en estos pacientes con falla cardíaca severa, aguda? Pues básicamente, si está hipotenso, tenemos que dar inotrópicos para subir la presión, ¿no? Vasopresores también para mejorar la presión, diuréticos por la congestión que está presentando el paciente, ¿no? Y vasodilatadores para mejorar la perfusión. Aquí están los mecanismos. Quería ver allá. Y bueno, el tratamiento en falla cardíaca aguda está dirigido básicamente a lo que es manejo de la congestión y manejo de la perfusión, ¿no? Congestión en cuanto a lo que es uso de diuréticos, y perfusión, mejorar con vasodilatadores o vasopresores en el caso que el paciente ya se haya mantenga una hipotensión sostenida. Bueno, esta es la bibliografía, chicos. Entonces, no sé si hasta ahí tienen alguna pregunta.